Hace casi 3000 años, el profeta más poderoso de Israel recibió un mensaje que lo quebró por completo. 7 palabras de una mujer. Y ese mismo profeta, horas antes, había llamado fuego del cielo. Se llama Elías. Y la mañana siguiente al monte Carmelo, está de pie en Jezreel. El humo todavía flota sobre el valle donde el día anterior fueron ejecutados 450 profetas de Baal. Está lloviendo, la primera lluvia en 3 años y medio. Debería estar celebrando. En cambio, un mensajero le pone en la mano un trozo de papiro. Lo abre, lee. Son 7 palabras de Jezabel, mañana a estas horas como la de uno de ellos. Y el hombre que llamó fuego del cielo echa a correr. En menos de 24 horas, Elías pasó de derrotar a 850 profetas en una sola tarde a pedirle a Dios que le quitara la vida bajo un arbusto del desierto. La misma persona, la misma fe, el mismo día siguiente. Quizá tú también conoces ese día. El día en que la taza de café se enfría sobre la mesa porque ya no tienes fuerzas ni para llevártela a los labios. La madrugada en que oras por todos, por tu esposo, por tus hijos, por la iglesia, y descubres que ya no te quedan palabras para orar por ti. Décadas sirviendo, décadas creyendo por otros, décadas sosteniendo, y hoy, sin fuerzas para sostenerte a ti misma. No estás cansada de Dios, solo estás cansada, y no sabes si eso está bien. Quiero que sepas algo desde ahora mismo. Dios te ve, y lo que sientes esta noche tiene un nombre en la Biblia, tiene un nombre en el corazón de Dios, y tiene una respuesta. No un sermón, sino una respuesta. Y esa respuesta comenzó con Elías debajo de un árbol en el desierto hace casi 3000 años. Quédate conmigo. En los próximos minutos vamos a abrir juntos Primero de Reyes capítulo 19 y voy a mostrarte 4 verdades sobre lo que Dios hace cuando su siervo más fiel llega al límite. Y la cuarta, te lo prometo, va a romper la idea que tienes sobre cómo Dios habla cuando estás agotada. Esto no es una clase, no es un sermón, es una conversación entre tú y Dios. Y yo simplemente soy quien abre su palabra delante de ti hoy. Porque mira lo que ocurrió ese día. La Biblia nos dice que después del Carmelo, Elías corrió 27 kilómetros delante del carro del rey Acab hasta Jezreel, en el poder sobrenatural de Dios. Horas después, ese mismo hombre corrió 150 kilómetros más hasta Beerseba, pero esta vez en el poder del miedo. El mismo cuerpo, el mismo camino del desierto, dirección contraria. Una carrera la corrió impulsado por el espíritu, la otra huyendo de una amenaza. Y al llegar al final de esa segunda carrera, deja a su siervo atrás. Camina un día más en el desierto, completamente solo. Se sienta debajo de un arbusto. Y ahí pronuncia las palabras más humanas que un profeta jamás pronunció. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Cómo se llega de fuego del cielo a quítame la vida en menos de 48 horas? Esa es la pregunta que vamos a responder. Y la respuesta, te lo prometo, va a cambiar la manera en que entiendes tu propio cansancio. Pero antes de continuar, déjame pedirte algo. Si lo que has escuchado hasta aquí está tocando algo en tu corazón, suscríbete al canal y deja un comentario abajo. Una sola palabra que describa cómo llegaste hoy a este video. Solo una palabra. ¿Por qué te lo pido? Porque hay otra mujer viendo este mismo video en otro país, sintiéndose completamente sola. Y tu palabra puede ser la señal que ella necesita esta noche. Tu comentario puede ser el ángel que alguien más necesita hoy. Ahora sí, comencemos con el primer punto, y tal vez sea lo más importante que escucharás hoy. Punto número 1. Tu agotamiento no te descalifica, te humaniza. El apóstol Santiago, escribiendo siglos después, tomó la pluma y dejó una línea sobre Elías que muchos pasan por alto. Santiago capítulo 5, versículo 17, Reina Valera. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Detente en esa frase.
El Espíritu Santo quiso, específicamente, intencionalmente, que supiéramos que Elías era como nosotros, no un superhombre, no un titán de la fe, un ser humano sujeto a las mismas pasiones, los mismos miedos, el mismo cuerpo agotado. Y mira lo que ese cuerpo había cargado: 3 años y 6 meses de sequía, 3 años y medio de hambre, de aislamiento, de huir de un rey que lo quería muerto. Después, un solo día en el Monte Carmelo, 850 profetas enfrentados en público, 450 ejecutados al borde del arroyo Sison, 7 oraciones consecutivas pidiendo lluvia, y la lluvia que finalmente cae, rompiendo el cielo. Inmediatamente después, 27 kilómetros corriendo a pie delante de un carro real. Y al día siguiente, otros 150 kilómetros más hacia el sur. En menos de 48 horas, los pies de Elías recorrieron casi 200 kilómetros, sin dormir, sin comer, sin nadie a su lado. Y ahí, agotado más allá de toda medida humana, encuentra el árbol de retama. La palabra hebrea es rotem. La versión inglesa King James lo tradujo como enebro y de ahí pasó a muchas Biblias en español. Pero no es un enebro frondoso. Es un arbusto del desierto del Negev, retama raetam, de ramas delgadas y flores blancas pequeñas. Bajo sus ramas en pleno desierto, a temperaturas de 35 a 43 grados, la sombra reduce la temperatura a unos 10 grados. No es un paraíso, no es un refugio cómodo, es lo justo, solo lo suficiente para no morir inmediatamente. Y ahí, debajo de ese arbusto delgado, Elías hace su oración. Primero de Reyes 19, versículo 4. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Necesito que escuches esto con atención, porque cambia todo. Esa oración está dirigida a YHWH, a Jehová, al Dios del pacto. En hebreo es lo que los eruditos llaman una oración queja, un lamento. El mismo género literario que usa Jeremías en el capítulo 20, que usa Job en el capítulo 3, que aparece en el Salmo 88. El agotamiento de Elías no fue una crisis de fe, fue una crisis dentro de la fe. ¿Ves la diferencia? Una crisis de fe es cuando dejas de hablarle a Dios. Una crisis dentro de la fe es cuando le hablas a Dios desde el fondo. Y eso fue lo que hizo Elías. Estaba destrozado, sí. Quería morir, sí, pero le habló a Dios. Y eso en el lenguaje del cielo sigue llamándose oración. Si esta semana le has dicho a Dios, ya no puedo más, si has susurrado basta con la cara contra la almohada, eso no te hace menos creyente. Te hace exactamente como Elías, un ser humano que dio todo lo que tenía y que, en el fondo del agotamiento, sigue hablándole a su Padre. Eso ya es fe, aunque ahora mismo no lo sientas como fe. Y eso nos lleva al segundo punto, porque ahora necesitamos ver cómo respondió Dios, y la respuesta te va a sorprender. Punto número 2. La primera respuesta de Dios al profeta al límite no fue un sermón, fue una cena. ¿Cuántas veces has esperado que Dios te hable? Y lo que más necesitabas en ese momento no era una palabra, no era una explicación. Lo que necesitabas era que alguien se sentara a tu lado, que te preparara algo de comer, que te dijera, descansa, yo me encargo. Mira lo que sucede en Primero de Reyes 19, versículos 5 al 7. Reina Valera, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Detente conmigo en una palabra, le tocó. Es un toque suave, íntimo, cuidadoso. Es la misma palabra que aparece en Isaías 6, cuando el serafín toca los labios del profeta para purificarlos. No fue un sacudón, no fue un grito, fue una mano sobre el hombro de un hombre que estaba pidiendo morir. Un toque de madre.
Y ahora mira lo que ese ángel hizo antes de tocarlo. Mientras Elías dormía sobre la arena del desierto, alguien encendió brasas, alguien amasó arena, alguien cocinó pan sobre el fuego, alguien llenó una vasija de agua en medio del lugar más seco de la tierra. Y todo eso ocurrió mientras el profeta más poderoso de Israel dormía debajo de un arbusto. Dios no mandó un sermón, no mandó corrección, no mandó un ángel con versículos sobre la fe, mandó un ángel que cocinó. La primera teología de Dios para un profeta al límite fue una cena caliente y un trago de agua fresca. Y entonces ocurre el detalle que casi nadie predica. Elías come, bebe y se vuelve a dormir. El ángel lo deja, no le dice ¿cuánto más vas a dormir? No lo regaña, lo deja descansar otra vez. La segunda vez que lo despierta, el mensaje es: levántate y come, porque largo camino te resta. Escucha lo que el ángel está diciendo. No está minimizando la dificultad. Está reconociendo que el camino que viene es demasiado grande para Elías. En lugar de decirle, ya, fuerte, levántate, le dice, come otra vez. Porque lo que viene pesa demasiado. Dios no te pide que cargues más con las fuerzas que ya no tienes. Dios te alimenta primero y después te muestra el camino. El Salmo 127, versículo 2, lo dice así: a su amado dará Dios el sueño. El descanso no es un lujo espiritual. En la historia de Elías, fue la primera orden divina. Si fue suficientemente bueno para Elías, es suficientemente bueno para ti. Punto número 3. La mentira más peligrosa del agotamiento es esta: soy la única que queda. Mira lo que Elías le dice a Dios cuando finalmente llega al monte Horeb. Primero de Reyes 19, versículo 10. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Solo yo he quedado. Esas son 4 palabras que la mujer de 40, 50, 60 años conoce demasiado bien. Solo yo oro en esta familia, solo yo sigo creyendo, solo yo cargo con la iglesia, solo yo me he quedado fiel. Y observa algo extraordinario en el texto. Dios le hace a Elías la misma pregunta 2 veces. En el versículo 9, ¿qué haces aquí, Elías? Y otra vez en el versículo 13, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías responde, palabra por palabra, exactamente lo mismo las 2 veces. Dios no se impacienta. No le dice, ya me lo dijiste, lo deja repetir su dolor. Porque a veces necesitamos decir nuestro quebranto 2 veces, 3, 10, 1000 veces, antes de poder escuchar la respuesta. Y Dios está dispuesto a oírlo otra vez, y otra, y otra. Pero después llega la corrección. Y la corrección es uno de los momentos más pastorales del Antiguo Testamento. Primero de Reyes 19, versículo 18. Dios le dice a Elías, yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. 7000. Elías estaba convencido de ser el último, y mientras él susurraba, solo yo he quedado debajo del rótem, había 7000 personas en Israel, en silencio, siendo fieles. Estaba equivocado por 6999. El agotamiento miente. Sentirse sola no es lo mismo que estar sola. En este mismo momento, hay mujeres en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, viendo este video, sintiendo exactamente lo que tú sientes, cargando exactamente lo que tú cargas. No estás sola. Nunca lo estuviste. Y acá iba una petición concreta. Comenta abajo desde qué país nos escuchas hoy. Solo eso. ¿Por qué? Porque cuando lo hagas, alguien más verá tu comentario y sabrá que hay alguien en su mismo país caminando este mismo camino. Tú puedes ser uno de los 7000 para alguien más esta noche. Punto número 4. Y te lo aseguro, te va a marcar. Dios no estaba en el terremoto. Estaba en lo que los nervios de Elías más necesitaban. Cuando Elías llega al monte Horeb, el mismo monte donde Dios se apareció a Moisés casi 6 siglos antes en fuego,
trueno y nube, entra a una cueva, cubre su rostro y espera. Espera a Dios en los elementos que conocía, en el ruido, en el poder, en la tormenta. Pero lee lo que dice Primero de Reyes 19, versículos 11 y 12. Reina Valera, léelo conmigo despacio. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. En hebreo, kol de mamá dakka. Y la traducción literal de esas 3 palabras es preciosa, la voz de un silencio delgado. El erudito Robert Alter lo tradujo como el sonido de una quietud diminuta. Es una paradoja en el idioma original. Una voz que es silencio, un sonido que no hace ruido, y ahí, exactamente ahí, estaba Dios. ¿Por qué? Pregúntate por qué. Porque Dios conocía el estado de los nervios de su profeta. Días antes, Elías había sobrevivido el ruido máximo, el fuego del Carmelo cayendo del cielo, el grito de 450 hombres, el sonido del agua rompiendo 3 años y medio de sequía. Sus nervios estaban deshechos. Más ruido lo habría destruido. Dios no siempre viene de la misma manera. Dios viene de la manera que tú necesitas. Y mira el detalle pequeño, casi invisible, en el versículo 13. Elías no cubrió su rostro durante el viento que partió montañas. No lo cubrió durante el terremoto. No lo cubrió durante el fuego. Lo cubrió con su manto durante el silencio. Porque cuando el ruido es todo lo que conoces, el silencio de Dios puede ser lo más aterrador. Y también lo más sagrado que jamás hayas sentido. Para la mujer que lleva años buscando la voz de Dios en el milagro grande, en la señal dramática, en el cambio repentino que no llega, quizá Dios ya te está hablando. En el silencio de una mañana que todavía no has llenado de ruido. En la paz que aparece después de que finalmente lloras hasta vaciarte. En el versículo que leíste hace semanas y que no puedes olvidar. Kol de mamá dakka, la voz del silencio delgado. Tal vez te estés preguntando, ¿pero esto solo le pasó a Elías? ¿Solo a este profeta extraordinario? Déjame presentarte a 3 personas que vivieron exactamente lo mismo y que quizá nunca conociste de esta manera. La primera es Agar, Génesis capítulo 21. Agar no era profeta, no era heroína, era una esclava egipcia, usada por Sara para darle un hijo a Abraham y después desechada cuando Sara tuvo el suyo propio. Abraham la expulsa al desierto con su hijo Ismael y una sola vasija de agua. Cuando el agua se acaba, Agar pone a su hijo debajo de un arbusto del desierto y se aleja para no verlo morir. La Biblia dice que alzó su voz y lloró. Otro arbusto, otra mujer al límite, otro grito en el desierto. Y entonces ocurre lo mismo que con Elías. El ángel del Señor le habla desde el cielo. ¿Qué tienes, Agar? No temas. Y Dios abre los ojos de Agar, y ella ve un pozo de agua. Estaba ahí todo el tiempo. Ella no podía verlo en su agotamiento, pero Agar ya conocía el nombre de este Dios. Años antes, en otro desierto, en otra crisis, cuando huyó de Sara por primera vez, el ángel la encontró junto a una fuente de agua. Y ahí, en Génesis capítulo 16, versículo 13, Agar le dio a Dios el único nombre que importaba: El Roi, el Dios que me ve. No el Dios poderoso, no el Dios de los ejércitos, el Dios que me ve. A mí, en este desierto. En este momento, Dios buscó a Agar 2 veces en el desierto. 2 crisis, 2 rescates, el mismo Dios que ve. Si Dios vio a una esclava desechada en el desierto hace 4000 años, no una vez, sino 2, Él te ve a ti esta noche. El segundo es David, sí, ese David, el rey más grande de Israel, el que mató a Goliat con una piedra, el varón conforme al corazón de Dios. Ese hombre escribió el Salmo 22. Salmo 22, versículo 1.
Reina Valera. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Detente en esa frase. El rey ungido de Israel, el hombre escogido por Dios mismo, escribió esas palabras. No las escribió en un momento de derrota oculta, las escribió bajo inspiración del Espíritu Santo. Y siglos después, Jesús las repetiría desde la cruz. Y mira a dónde lleva ese mismo salmo. Versículo 22, el punto exacto donde el lamento se convierte en alabanza. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿Ves el patrón? Empieza en ¿por qué me has desamparado? Y pivota hacia la alabanza en medio de la congregación. La victoria de David no fue que dejó de sentirse abandonado. La victoria fue que no dejó de hablarle a Dios desde ese abandono. Si esta noche estás en un lugar donde no puedes alabar, solo háblale a Dios desde donde estás. El Salmo 22 empieza en el dolor y termina con la congregación adorando. Tu salmo también puede. Y el tercero. Y este es el que más se parece a Elías, y sin embargo, casi nadie lo predica de esta manera. Jonás. Después de predicar en Nínive, una misión que no quería hacer y que contra toda expectativa resultó exitosa, Jonás se sentó a las afueras de la ciudad, exhausto, enojado, confundido. Y lee Jonás 4, versículo 3. Mejor es para mí la muerte que la vida. ¿Te suena? Las mismas palabras de Elías, otro profeta, otro arbusto, otro colapso después de la obediencia, mismo guión. ¿Y cómo respondió Dios a Jonás? Jonás 4, versículo 6. Preparó Jehová Dios una calabaza, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y para aliviar su malestar. Dios preparó sombra. Dios preparó alivio. Antes de enseñarle la lección, y sí, hubo lección, primero le dio sombra, primero le dio descanso, primero le dio alivio. ¿Ves el patrón? Elías bajo el rótem, Agar bajo el arbusto del desierto, Jonás bajo la calabacera. Cuando los siervos de Dios llegan al límite, Dios siempre aparece y siempre trae alivio antes que instrucción. Dios no usa a personas que nunca se quiebran. Usa a personas que se quiebran y que en medio del quiebre siguen hablándole. Eso es exactamente lo que tú eres. Y aquí necesito que escuches con todo tu corazón. El mismo Elías que oró, Señor, quítame la vida, debajo de aquel arbusto del desierto, apareció siglos después en el monte de la Transfiguración, glorificado, vivo, en conversación con Jesús junto a Moisés. Mateo 17, versículo 3. Su ya terminé no fue el final. Fue la primera línea de su capítulo más eterno. Dios no respondió a la oración de muerte de Elías, respondió con algo infinitamente mejor. Lo dejó dormir, lo alimentó. Lo escuchó, lo comisionó de nuevo. Y siglos después lo trajo a la cumbre del monte glorificado, para que conversara con el Hijo de Dios delante de Pedro, Jacobo y Juan. Si Dios pudo hacer eso con Elías debajo del rótem, ¿qué crees que está escribiendo en tu vida ahora mismo? Mientras estás cansada bajo tu propio arbusto. Y eso cambia la pregunta que te lleva hoy a casa. La pregunta ya no es si Dios puede hacer esto por ti. Lo hemos visto en Elías, en Agar, en David, en Jonás. La pregunta ahora es, ¿qué harás diferente después de cerrar este video? Quiero darte 4 cosas concretas que puedes hacer hoy, no mañana, hoy. 4 acciones que nacen directamente de lo que Dios hizo con Elías. Acción número 1. Físico, como el ángel. Elige una noche de esta semana para dormir sin alarma. Come algo que te nutra. Bebe un vaso de agua, no como regla, como ofrenda. Porque el ángel le dijo a Elías que su cuerpo importaba. Y eso no ha cambiado en 3000 años. Tu cuerpo no es el enemigo, es el templo del Espíritu Santo. Y un templo que nunca descansa no puede alojar la presencia de Dios de manera sostenible. Acción número 2. Oración honesta. Dile a Dios exactamente cómo estás, con las mismas palabras que usarías con tu mejor amiga. No la versión bonita, la versión real. Si lo que sientes es, Señor, ya no puedo más, díselo. Eso es orar. Eso es fe.
El Salmos 62, versículo 8, lo dice así: derramad delante de él vuestro corazón. Derramar es el verbo, no organizar, no editar, derramar. Acción número 3, romper el aislamiento. El principio de los 7000. Llama a una persona esta semana. No tienes que contarle todo. Solo dile: estaba pensando en ti, 3 palabras. El antídoto a la mentira del aislamiento siempre es conexión. Elías creía que estaba solo y había 7000. Quizá la persona a quien llames esta semana es uno de tus 7000. Acción número 4. Volver al origen. El principio del Joreb. ¿Cuándo fue la última vez que leíste el versículo que te salvó la primera? La promesa que lo empezó todo. Dios llevó a Elías al monte Horeb, el lugar del primer pacto, el lugar donde Moisés escuchó al Yo Soy, porque a veces la cura para el agotamiento no es avanzar, es regresar. Esta semana, lee Isaías 40, versículos 29 al 31, en voz alta, para ti misma, como si nunca lo hubieras escuchado antes. Y ahora quiero que rompamos juntas 3 mentiras que el agotamiento susurra al oído. 3 mentiras y la verdad de Dios sobre cada una. La mentira dice: tu cansancio prueba que tu fe es débil. La verdad de Dios dice: Elías, el profeta de fuego, también se cansó. El cansancio prueba que eres humana, no débil, humana. La mentira dice: Dios está decepcionado porque ya no tienes fuerzas. La verdad de Dios dice: Dios preparó comida para Elías antes de pedirle nada. Primero llenó, después comisionó. Ese es siempre el orden divino. La mentira dice: esto es el final, ya no eres útil. La verdad de Dios dice: el final que tú ves no es el final que Dios ve. El ya terminé de Elías terminó en la transfiguración, y eso lo cambia todo. Antes de cerrar, comenta abajo cuál de estas 4 acciones harás esta semana. ¿Por qué te lo pido? Porque cuando lo escribes se convierte en un compromiso, no conmigo, sino con Dios. Y quien lo lea será motivado a hacer lo mismo. Tu decisión puede ser el pan del ángel para alguien más esta noche. Y ahora, antes de cerrar, quiero hacer lo más importante de todo nuestro tiempo juntos. Quiero orar una bendición sobre ti. Si has llegado hasta este momento del video, si estás aquí, quiero que respires hondo conmigo. Una vez. Despacio. Antes de que cierres este video, necesito decirte algo, directamente a ti. Tú no eres Elías en su derrota. Eres Elías en su historia, la que no terminó bajo el Rótem, sino que continuó 40 días, 40 noches, hasta el monte Horeb, hasta la voz del silencio delgado. Tú no estás abandonada. Estás en el desierto donde Dios cocina pan. Tú no eres la última que queda. Hay miles caminando en silencio a tu lado, aunque todavía no puedas verlos. Tú no te estás apagando. Estás en la cueva donde Dios viene a susurrarte. Tú no terminaste. Tu próximo capítulo todavía no ha sido escrito, y tú no estás sola. Nunca lo estuviste, nunca lo estarás. Escucha despacio la promesa que Dios te dejó en Isaías 40, versículos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y antes de cerrar te pido una última cosa. Comenta abajo exactamente así: presente, tu edad, tu país. Solo eso. 3 datos, una línea. ¿Por qué? Porque cuando escribes esa palabra, presente, no solo nos dices que estás aquí. Le estás declarando al cielo: estoy viva, estoy creyendo. Todavía estoy de pie, y la hermana que lo lea, la que se siente la única bajo su árbol de retama esta noche, verá tu comentario y sabrá que no estás sola. Tú puedes ser uno de los 7000 para alguien más hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Él, que no se duerme ni dormita, venga a ti hoy, no en el terremoto, no en el fuego,
sino en el silencio delgado donde su voz te encuentra. Amén.